y un buen asado espera en el carbón. Muy bien, estamos con Matías Batista, economista, analista de economía. ¿Cómo estás, Matías? Buen día, María te saluda. ¿Qué tal, María? Muy buena mañana para vos, para toda la audiencia. Bueno, pasaron las elecciones, Matías, estamos analizando qué va a pasar ahora en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno podría convocar a un diálogo. Aparentemente es la intención, es lo que mencionaron después de las elecciones. Todavía se espera una convocatoria más formal. ¿Cómo ves este momento, Matías? Bueno, el domingo de la noche el presidente en el mensaje grabado dijo 4 cosas que para mí son muy importantes. La primera es la que vos mencionás, María. El presidente dijo que va a redoblar los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el FMI. Eso fue muy importante y me parece que es un aspecto que quizás pasó un poco desapercibido en el discurso del presidente con todo el análisis electoral que hubo el día lunes, pero fue un aspecto muy, muy importante. Y para eso dijo el presidente otro aspecto que también pasó desapercibido, es que va a mandar un programa económico plurianual para el desarrollo sustentable al Congreso de la Nación. Lo va a mandar. Ahora vamos a explicarle, Matías, a la gente qué es un programa plurianual. Un programa plurianual excede lo que es una presupuestación anual. Lo que establece es metas y objetivos de largo plazo para que se vayan cumpliendo anualmente, pero que están concatenadas en 3, 4, 5 años seguidos. Entonces lo que busca ese plan es que se vayan cumpliendo metas de corto, metas de mediano y metas de largo plazo. Eso a mí me parece lo más destacado del discurso del presidente, porque hasta ahora, algo que hemos hablado hace muy poquito usted y yo en estas entrevistas, es que no había plan económico, no hay plan económico, y es algo que se le viene reclamando al gobierno de la Nación. El otro aspecto interesante que marcó fue que ratificó a Guzmán en el Ministerio de Economía y que va a ser quien va a liderar la negociación con el fondo. Otro dato no menor, fue un domingo cargado de definiciones, y el último aspecto es el que acabas de mencionar, María, muy claramente: convocar a los líderes de la oposición a un gran acuerdo para avanzar en ese desarrollo sostenible, en ese acuerdo con el FMI. Bueno, todo esto es muy importante si no cae en sacos rotos. ¿Qué digo? Porque ahora viene el mensaje político para que va a tener un impacto económico muy, muy importante. Todo esto que el gobierno dijo, que el presidente dijo, mejor dicho, bueno, tiene que materializarse en la realidad. Si no se materializa en la realidad, esto cae en sacos rotos rápidamente, ¿no? Y la materialización que vos mencionás tiene que ver con bajar el déficit fiscal y la inflación. Exactamente, hay varios aspectos que la Argentina tiene que resolver. El primero es el gran déficit fiscal que tiene, que no es tan grande como el del año pasado, pero que no deja de ser constante y consecutivo. Para eso el gobierno también tiene que aumentar tarifas, que es una de las discusiones intracoalición de gobierno que está teniendo Guzmán con determinados sectores del oficialismo, con su propio gobierno, ¿no? Porque Guzmán pretende ajustar las tarifas de servicios públicos, pero dentro del gobierno tiene mucha resistencia en este aspecto. Si vos no ajustás las tarifas de servicios públicos, alguien tiene que poner ese dinero, alguien tiene que subsidiar, y si es el Estado el que va a subsidiar, se hará con más emisión, porque la Argentina no puede acceder al financiamiento. El otro aspecto clave que vos acabas de marcar es resolver el problema inflacionario. ¿Cómo vamos a resolver el problema inflacionario? Está atado también a lo primero, ¿no? Si nosotros vamos a seguir subsidiando tarifas al nivel que estamos subsidiando hoy, bueno, vamos a tener que emitir, eso nos va a generar mayor inflación. No nos olvidemos que venimos con un proceso inflacionario que no bajó, y esto es un dato muy importante, no bajó del 3% en los últimos 12 meses, no hubo un mes por debajo del 3%, y ayer aumentó la carne, tiene que aumentar el combustible, tienen que ajustar las tarifas, y todo este proceso inflacionario que estuvo en el 52% interanual se hizo, se logró, vamos a ponerlo entre comillas, se logró sin ajustar tarifas y pisando el dólar, porque el dólar oficial se movió apenas un 18% en lo que va del
en lo que va del año, y la inflación estuvo en el orden del 41 en lo que va de este 2021. Ahora, Matías, discúlpame. Se logró en ese contexto, ¿no? Para aumentar las tarifas y sostener los aumentos que puedan sobrevenir, como vos decís, el combustible, cuando mueve el combustible, mueve todo lo que tenga transporte, por ejemplo, los alimentos. Con un 40% de pobres, ¿cómo van a hacer para sostener sin tener que aumentar los planes y demás? ¿Cómo van a hacer para sostener a la gente que realmente no tiene para soportar un aumento? Es muy difícil, por eso el gobierno lo que tiene que hacer es un análisis muy segmentado del aumento de tarifas, ¿no? Yo creo que el gobierno hoy tiene toda la base informática y tiene que utilizar las tecnologías para hacer el cruce de datos suficiente y necesario como para segmentar las tarifas de tal forma que determinados sectores que pueden pagar aumentos de tarifas lo paguen, y que determinados sectores que no lo pueden pagar tengan ese beneficio, ¿no? Yo creo que tiene toda la información informática, y lo que sí tiene que hacer es trabajar muy fino en ese aspecto para que no pase lo que vos estás diciendo, que podría ser mucho peor, ¿no? Y el tema de seguir conteniendo los precios también tiene que ver con que el dólar se mantenga por lo menos donde está, que está muy alto. Sí, ese es un gran problema, es un gran aspecto que vamos a tener que tener mucho cuidado, porque el gobierno en lo que va del año devaluó un 18%, la inflación estuvo en el 41%, tendrá que acelerar esa devaluación para no perder competitividad desde el punto de vista económico, y esa aceleración de la devaluación, que no quiere decir que sea una devaluación brusca, pero la tasa de devaluación va a pasar al 4% mensual en vez de estar en el 1 como está hoy, 1,5%. Bueno, esa tasa de devaluación va a generar y va a acelerar el proceso inflacionario, y ahí vamos a entrar nuevamente en problemas. Por eso marcaba un dato importante. Todo lo que se logró en materia de contención de la inflación, lo máximo que se pudo contener, y tenemos una inflación del 41 anual, 52 interanual, se hizo pisando tarifas y pisando el dólar. Bueno, ahora cuando se empiece a soltar esto, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener un proceso inflacionario que se va a acelerar, y probablemente el año que viene estemos en el 50 de nuevo. Además, te pregunto, Matías, ¿quedan reservas para sostener el dólar? Bueno, ese es otro de los elementos importantes. Sí, Argentina tiene una ventaja, que todavía los precios internacionales de soja, trigo, maíz están en un nivel muy importante, por arriba de los $450 la soja, dato tampoco para despreciar, pero el nivel de reservas internacionales que tiene Argentina no le da para no hacer un acuerdo con el FMI. Argentina tiene que hacer un acuerdo con el FMI porque tiene que desembolsar $3.000 millones los primeros 3 meses del año que viene, y no hay espalda para encarar ese proceso, ¿no? Matías, gracias por atendernos y ayudarnos a ir viendo el panorama poquito a poco. Ojalá que esto sea como el amanecer, empiece a aclarar, ¿no? Porque la verdad que viene complicado. Ojalá, es lo que todos esperamos. Gracias, Matías. Un gran abrazo, hasta luego. Es analista económico, se llama Matías Batista. Primavera en la ciudad. El cambio que estábamos esperando. Todo se llena de color y renace la felicidad. LU6 AM760 Radio Atlántica.